Está ya. Que el Señor les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy sea de mucha bendición para cada una de las personas que nos escuchan. Queremos que compartan esta palabra con familia, con vecinos, con compañeros de trabajo, con familia. Queremos darle honor y honra al único que la merece, a nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estar una noche más con ustedes, dándole la palabra a cada uno de ustedes. Esperamos que quede almacenada en el corazón de cada uno de ustedes. La palabra de hoy la hemos venido estudiando desde hace varias semanas para atrás, y ahí vamos a seguir hasta terminar con el libro de los Gálatas. Entonces esperamos que sea de bendición para ustedes. Sabemos que en estos tiempos que estamos pasando, necesitamos estar bien agarraditos de la mano de Dios, porque solo Él nos puede sostener, solo Él nos puede guiar por buen camino, solo Él es el que nos puede librar de muchas cosas. Entonces debemos de poner nuestras vidas y todo lo que hagamos en las manos del Señor y no soltarnos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Los dejo con mi esposo. Bendiciones, que Dios les bendiga grande y abundantemente, que el Señor sea su fortaleza en estos tiempos difíciles, claro, pero también tenemos la seguridad que Dios tiene promesa para cada uno de sus hijos, amén. Amén. Y pues como siempre para nosotros es un gran placer, es una satisfacción enorme que el Señor nos permita servirle. Amén. Y siempre intentamos servirle con excelencia, como para Dios, todo es para Dios. Amén. Así es. Los cristianos todo lo hacemos para Dios. Cuando nosotros entendemos que la honra y la gloria son para Él, Amén. Él es el que merece honor, Él es el que merece honra, Él es quien merece alabanza y adoración. Amén. Y si esta noche, pues la palabra que nosotros vamos a compartir con ustedes es una palabra de bendición y llega de una forma sencilla pero profunda y de peso, pues la honra es para Dios. Amén. De la misma forma, si se comete algún error, pues son humanos, porque créanme que Dios no se equivoca, hermano. Amén. Amén. Así es que esperamos no tener hoy problemas con el internet en el nombre de Jesús. Tuvimos hoy un problemita con el programa de la radio, se escuchó bastante mal. Nos disculpamos y Dios tiene el control de todo. Amén. En esta semana estaremos predicando nuevamente esa palabra. Es una palabra de aliento. Es una palabra que decía algo así: ¿cómo quieres pasar tu aflicción? ¿Con Dios o sin Dios? Así es. Y creemos que la palabra es una palabra poderosa, pero bueno, tuvimos algún inconveniente ahí, ¿verdad? Esperamos en el nombre de Jesús que todo se someta hoy y que podamos compartir esta palabra, que como decía mi esposita, es la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia en Asia Menor. Ya tenemos hoy
8 o 9 semanas que venimos hablando sobre la carta de los Gálatas. Creemos necesario que esto se dé. Creemos que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, es importante. Pero estamos seguros completamente que una iglesia sin esta carta, si no analiza, si no estudia, si no le pide a Dios que le dé sabiduría del Espíritu Santo y discernimiento de esta carta que le escribió Pablo a los Gálatas, esa iglesia será una iglesia en herejía. Porque acá están los fundamentos. Y siempre nos gusta decir esto, hermanos. ¿Quieres saber cuál es la iglesia? Ahora me preguntaba un amigo, ¿cuál es la iglesia de Cristo entonces? ¿Cuál es la iglesia que vino Jesucristo a formar? ¿Cuál es la iglesia de Jesús? Pues la iglesia de Jesús está aquí, en los evangelios, en las epístolas. Y todo lo que se salga de lo que venga en los evangelios y en las epístolas ya no es la iglesia de Jesús. Porque estamos viendo estos días cómo la salvación es por gracia y no por obras. Y las iglesias en su mayor parte están predicando que es por gracia más otras cosas. Más rituales, más bautismo, más confirmas, más liturgias, más costumbres, más tradiciones. Y Pablo acá lo que estaba hablando, lo que le escribió a las iglesias de Galacia era: ¿cuál fue el evangelio que yo les prediqué? Dice, con claridad, vimos la semana pasada. ¿Por qué se han dejado encantar? ¿Por qué se han dejado fascinar? ¿Por qué se han dejado embrujar, hechizar, hipnotizar por falsos maestros que les han traído falsos evangelios? Que se han introducido, dijo Pablo, como lobos rapaces en las iglesias. Y están al acecho esperando a ver cómo logran asaltar, perturbar y acabar con la iglesia, con las ovejas. Y Pablo me llama la atención porque él no le escribe acá a los sacerdotes, él no le escribe a los pastores, él no le escribe a los diáconos, él escribe a la iglesia. Apercibe a cada una de las personas que están en la iglesia para que no se dejen engañar. Dice, no permitáis ser engañados. Entonces, vamos a ver. Hay que tener amor por las ovejas, como Pablo lo tenía, como el Señor tenía el amor por las ovejas. Pero también hay que enfrentar, hay que llamar al arrepentimiento a los falsos maestros. Debemos enfrentarlos porque la palabra los confronta, la palabra los juzga. Y cuando Pablo decía, falsos maestros, lobos rapaces, engañadores, hipócritas, racistas, ¿por qué queréis predicar otro evangelio diferente? Dice, no es que haya otro, es que ustedes están predicando otro evangelio. Entonces creemos nosotros, y se lo decimos en el amor de Jesús, todas las iglesias deben de conocer esta carta a los Gálatas. Todas las iglesias que se hacen llamar cristianas deben de conocer, deben de manejar y deben enseñar sobre la carta a los Gálatas. Porque es lo que va a percibir al pueblo de Dios. Y cada uno de los siervos del Señor o cada uno de los miembros de la iglesia deben de conocer la palabra, porque pueda que yo llegue a querer engañar a la iglesia. Amén. Amén, así es. Entonces hoy vamos a ver el pacto de Dios con Abraham. Y está en el capítulo 3 de Gálatas. Y vamos a ver el versículo del versículo 3, 6 al 18. Llevamos 8 o 9 semanas. En realidad no tengo en este momento, hoy ha sido un día que hemos corrido mucho. Pero para la gloria de Dios, acá estamos. Y Dios es bueno y ha sido misericordioso con nosotros. Tenemos ya varias semanas y vimos cómo Pablo
El segundo mejor maestro después de Jesucristo le escribe una carta a las iglesias de Galacia. El segundo mejor maestro que ha existido en la historia de la humanidad y del cristianismo es el apóstol Pablo. El primero, por supuesto, mi Jesús amado. Y como él advertía a la iglesia sobre los falsos maestros. Y hoy nosotros decimos esta frase: los falsos maestros engendran falsos evangelios. Y los falsos evangelios engendran falsos cristianos. Personas que están en las iglesias. Conste esto, hermanos. Pablo no le está escribiendo a los que están en el burdel. Pablo no le está escribiendo a los que están en el casino. Pablo no le está escribiendo a los que andan en el mundo. Pablo no le está escribiendo a los que están en los salones de baile, en los antros de perdición. Pablo le está escribiendo a la iglesia. Es con la iglesia el asunto. Porque una iglesia bien informada no es una iglesia que produce o que engendra falsos cristianos. ¿Qué son falsos cristianos? Alguien que está en una iglesia creyendo que es cristiano, pensando, a veces están seguros de que son cristianos, pero cuando comienzan a leer sobre la palabra de Dios, se dan cuenta que estaban alejados de ser cristianos, muy lejos de conocer la palabra de Dios, y que muchos de ellos se habían perdido no por falta de movimiento, se habían perdido porque estaban moviéndose o caminando por un camino equivocado, el que les habían enseñado. El que equivocadamente o maliciosamente o malintencionadamente alguien les predicó. Y como a veces nos da pereza leer la palabra, y es que ahora yo le decía a mi esposa, es que ser cristiano no es fácil, amor, es que no es fácil ser cristiano. Jugar a ser cristiano sí. Nosotros podemos jugar a ser cristianos. Mis nietas juegan aquí a ser doctores. Y yo soy el paciente, viera cómo me dejan. Pero no es lo mismo jugar a ser doctor que ser doctor. No es lo mismo ser cristiano que jugar a ser cristiano o creer que yo soy cristiano. Así es. Estamos hablando de cosas diferentes, como decía, de las tinieblas, como la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y hay gente en las iglesias, y yo pienso esto, hermanos, qué doloroso llegar al infierno, ir al infierno desde las bancas de una iglesia. Qué doloroso morir y despertar en el infierno desde las bancas de una iglesia. Y recuerden el pasaje aquel: Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero yo echaba demonios en tu nombre, Señor. Pero yo predicaba en tu nombre. Pero yo profeticé en tu nombre. No te conozco. Porque hay falsos cristianos, hermano. Hay personas engañadas en las iglesias. Entonces, qué difícil llegar al infierno desde la banca de la iglesia. Pero más difícil aún llegar desde aquí. Llegar desde un púlpito. Llegar desde un ministerio al infierno. Muy difícil, muy duro. Pues déjeme decirle que en el infierno hay muchísima gente que tuvo muy buenas intenciones, pero no conocía esto. Pero nunca intentó verdaderamente aprender cuál es la iglesia de Jesús. Y comenzaron a caminar por evangelios distintos al que Pablo predicó. Ese es el evangelio, esa es la iglesia. De la que predicó Jesucristo. No es la católica, no es la evangélica, no es los testigos de Jehová, no es los mormones, no es los adventistas, no tenía nombre, era la iglesia de Jesús. La iglesia que se salga de estos parámetros, que se salga de lo que estableció el Señor Jesús, de lo que Él vino a predicar,
se lo enseñó a sus discípulos. Los discípulos lo dejaron escrito acá en los evangelios. La iglesia que se salga de ahí, o de las epístolas escritas a las iglesias, esa iglesia no es la de Cristo. Y si no es la de Cristo, es una secta religiosa. La mía no puede ser una secta porque somos 2000. 2000 para el infierno, mi hermano. Sencillo. Lo siento mucho. Y Pablo hablaba de esta forma. Esta epístola es mi epístola, como decía Martín Lutero. Esta es mi Catalina. Amo esta. Catalina era la esposa de Martín Lutero. Como que yo diga, esta epístola de Pablo a las iglesias de Galacia es mi Roxinia. Roxinia es mi esposa. Y hemos visto como erróneamente dice, es que este pastor está juzgando. Es que esta mujer, esta hermana está juzgando. Es que el único que puede juzgar es Dios. No, hermano, la palabra juzga. Y la semana pasada les decíamos cómo Pablo dice que tuvo que enfrentar a Pedro cara a cara. Y le dijo a Pedro, y le dijo a Juan, y le dijo a Jacobo, a los demás apóstoles, incluyendo a Bernabé, ustedes son hipócritas y racistas. Eso se llama juzgar, pero cara a cara, dice. Tuve que hacerlo cara a cara, no con murmuraciones. Y el día que tenga que venir mi esposa o alguien de la iglesia, de las iglesias nuestras, a decirme a mí, pastor, usted se equivocó, pues yo digo, gloria a Dios, hermano, usted está estudiando primero. Vamos a ver si de veras yo me equivoqué, porque podría ser. Pero ¿qué le han enseñado a las iglesias hoy, a la gente en la iglesia? Lo que el pastor dice es irrevocable. Santa palabra, no toques mantos. Si no estás de acuerdo, calle. Eso no es lo que dice Pablo, hermano. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, no, encáralo. Encáralo. Y puede ser que sea tu pastor. Y hoy vemos como viene un apóstol de los modernos y da una orden a sus iglesias. Puede estar completamente equivocada. Puede ser la herejía más grande que ese profeta, que ese apóstol mande como orden, que la iglesia la sigue, porque es malo, es pecado contradecir al apóstol. Y Pablo, sabe cómo les decía, lobos rapaces. Uy, hermano, eso es herejía, decirle lobos rapaces. No, son lobos rapaces. Gente que ha adulterado el evangelio. Gente que está presentando hoy un falso evangelio. Y hoy vamos a ver Gálatas 3, versículos del 6 al 18. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, señala esto ahí. Justificar por fe a los gentiles, subráyelo. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa es Cristo. Amén. Amén. Dice el versículo 1, el versículo 6, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí no dice, notes hermanos, aquí no dice, y Abraham creyó en Dios. Hoy usted le pregunta a la mayoría de la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, claro. Pero si usted le pregunta, ¿y usted le cree a Dios? Eso es un freno. Abraham no creyó en Dios, Abraham creía en Dios. Pero Abraham le creyó a Dios. Por eso Abraham es llamado no solo padre de las naciones, sino también padre de la fe. Él es el padre de la fe porque Abraham creyó a Dios sin ver nada. Cuando Dios le ordenó que saliera de Ur de los caldeos, que dejara su parentela, Abraham obedeció. No le preguntó, ¿pero a dónde me vas a llevar, Señor? ¿Pero qué mejores tierras me vas a dar? Mejores pastos para criar mi ganado, mis ovejas, mis camellos. No, Abraham obedeció. Y vamos a ver unas promesas que le hizo Dios a Abraham. Y Abraham simplemente creyó, por eso es el padre de la fe. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es que Pablo era un hombre muy inteligente. Y era un hombre con una gran sabiduría directo del Espíritu Santo. Pablo era un hombre excepcional. Y vuelvo a repetir, el segundo mejor maestro después de Jesucristo que ha habitado esta tierra. Amén. Amén. Y él utiliza a Abraham porque todos conocían sobre Abraham. Y Abraham, dice ahora, vamos a ver más adelante, Abraham, este pacto que hizo con Dios fue 460 años antes de la ley. No había ley. Entonces Pablo le dice a la iglesia, y Abraham Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue justificado y les dice, pero Abraham no necesitó la ley. No fue justificado por la ley, sino por la fe. ¿Por qué? Vamos a ver esto un segundo en el contexto. Porque los judíos querían judaizar a la iglesia de los gentiles, a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no es judía. La iglesia de Cristo no está basada en costumbres, en rituales. No tiene nada que ver con qué me pongo yo, cómo visto. No tiene nada que ver cómo uso el cabello. No tiene nada que ver si mi esposa anda o no anda aretes, si se pone o no se pone pantalón. No tiene nada que ver con ser bautizado. No tiene nada que ver con la confirma. No tiene que ver nada con ningún tipo de rituales. No tiene que ver si se circuncida o no se circuncida, o si guarda el sábado o el domingo. Es Cristo, es creer en Cristo. Y dice Pablo, porque Cristo vino a libertarnos de la esclavitud de la ley. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver algunas promesas. Vamos a Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera se la mostró. Y Abraham obedeció. En el versículo 7 del mismo capítulo de Génesis, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar allí a Jehová. Dice, ¿quién le había aparecido? Abraham no solamente fue, Abraham le creyó a Dios. Y levantar un altar quiere decir, esto me pertenece, esta es promesa de Dios. Esto fue lo que Dios me dijo. Y un altar tenía que ver con levantar un altar tenía que ver con raíces, con echar raíces en ese lugar, porque era el lugar de adoración. Dice el capítulo 13, versos 14 y 15, estamos hablando de Génesis. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ese es el pacto de Abraham, de Dios con Abraham. Capítulo 17, versículos 1 y 2 del libro de Génesis. Era Abraham de 99 años, no está hablando de un muchacho de 20. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. A un viejito de 99 años, Dios le está haciendo una promesa. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Amén. Y su esposa Sara, o Sarai, era una mujer mayor, era una anciana y estéril, y él era un viejito, un señor de 99 años. Pero Abraham le creyó a Dios, no creyó en Dios, le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Hoy hablábamos en la radio, es que no es creer que yo tengo Biblia porque aquí está. Esa no es la fe. La fe es creer que tendré Biblia cuando no la veo. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es caminar no por vista, no por lo que vemos, sino por lo que Dios prometió. Eso es fe. Y por eso a veces nos damos cuenta que no teníamos fe, porque la más mínima adversidad nos aparta de la fe. Y vemos a cristianos llenos de depresiones, llenos de remordimientos, llorando en soledad. Días de no ir a la iglesia. ¿Por qué no ir a la iglesia? Porque no tengo trabajo, mi hermano. Pero ¿dónde está la fe? Y luego no viene a la iglesia. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque tengo mucho trabajo. Pero ¿dónde está la fe? ¿Cuál es la fe de la que usted profesaba? De la que usted hablaba. Cuando nace su hijo, el hijo de Abraham, Isaac, nace cuando Abraham tenía 100 años. Imagínense. De 100 años nace el hijo de Abraham, Isaac. Y cuando era un muchachito, el Señor le dice que lo lleve al monte y lo sacrifique. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Sabe qué hizo Abraham? Amó más a Dios que al único hijo que tenía, a la promesa. Eso es más profundo, porque Abraham dejó a los siervos de él y le dice: volveremos, porque él sabía que si tenía que matar a Isaac, Dios lo resucitaría. Eso es fe, mi hermano. Estaba dispuesto a matar a su hijo, a sacrificarlo por Dios.
Porque él sabía, tenía la certeza, la convicción de que Dios ciertamente lo podría resucitar, porque lo que Dios había prometido no era muerte. Lo que Dios había prometido era que le multiplicaría y que sería padre de naciones. Él no estaba viendo lo que hoy estaba pasando, él estaba viendo lo que Dios le prometió y creyendo lo que Dios le había prometido. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Vamos a ir al versículo 7 del capítulo 3. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No estamos hablando de hijos generacionales en la carne, porque, bueno, por lo menos yo no soy judío. No sé si nos estará mirando algún judío hoy, o algún día lo verán en este video. Pero nosotros somos descendientes del pacto de Abraham, porque Dios le dijo, serán benditas todas las naciones. Y aquí Pablo está usando algo magistral, porque los judíos querían judaizar. Los judíos querían que los gentiles se judaizaran. Los judíos querían que adoptaran las costumbres, las tradiciones judías, los rituales judíos. Pero entonces aquí Pablo les dice, pero la promesa de Dios con Abraham es que serían benditas todas las naciones, no solamente el pueblo de Israel. Estamos hablando de la palabra de Dios, mi hermano. Amén. Pero esto hay que escucharlo con los oídos espirituales. Los oídos del espíritu, no los oídos de la carne, los oídos espirituales. Para que esta palabra venga a ser ministrada en su vida. Para que esta palabra quede almacenada en nuestros corazones. Amén. Amén. Entonces, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así es que nosotros somos hijos de Abraham. No somos la simiente de Abraham, porque la simiente de Abraham es Jesús. Decía el versículo anterior, porque no dice los de la simiente, dice la simiente, no dice las simientes, dice la simiente, porque la simiente, la que había prometido el Señor allá en el jardín del Edén, que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, o sea, Satanás. De ese estamos hablando, de esa simiente. Versículos 8 y 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Perdón, versículos 8 y 9. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Perdón, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Esto era lo que Pablo estaba peleando con la iglesia, con los de Israel, con los judíos. Por eso vuelvo a repetir, hermano, ¿por qué las iglesias hoy están judaizadas nuevamente? ¿Por qué judaizamos la iglesia? Ahora, hermano, ¿quiere judaizarse? Pues circuncídese y circuncide a todos los que están en su iglesia. Festeje todas las fiestas judías. No solamente las de las primicias, que dejan billete, que dejan dinero. Todas las fiestas, las 7 principales, festéjenlas en su iglesia entonces. Y vístase como un rabino. Es que tenemos un enredo en las iglesias, un enredo en nuestras cabezas, que no sabemos claramente qué es lo que queremos en la iglesia, porque nos hemos dejado contaminar de toda esta apostolitis, de toda esta gente que hoy se autonombraron profetas y vienen a profetizar a las iglesias nuevas revelaciones. Hermano, la revelación aquí está en la Biblia. Lo que Dios quiere que usted sepa, aquí está, hermano. No le ponga oído a esos falsos maestros
que se han introducido en la iglesia y que las han judaizado, y ya Pablo allá desde el año 50 les advirtió a las iglesias de Galacia. Y hoy lo estamos viendo en las iglesias. Bandera de Israel, Menorá, Arca de la Alianza. Hermano, tenemos que ubicarnos. ¿Somos cristianos o somos judíos? En tu iglesia es cristiana o judía. Ya Pablo se los advirtió, hermano. Por eso Pablo le hablaba de los gentiles. Y vimos un día de estos. Es que ni a Tito, que era romano, se le obligó a circuncidarse. ¿Por qué? Porque ya no era necesario. Porque dice acá, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. A Abraham 450 años antes, estamos hablando del libro de Génesis, antes de que llegara, antes de que Dios le diera la ley a Abraham. Ya Dios le había dicho, y en tu simiente serán benditas todas las naciones, o sea, todas las razas, todas las culturas, todos los colores, negros, blancos, chinos, africanos, costarricenses, venezolanos, puertorriqueños, estadounidenses, salvadoreños, nicaragüenses, todas las naciones, hermano. ¿Por qué no entendemos estas cosas? Porque tenemos un enredo en las iglesias, hermano. Y esto es lo que le estamos enseñando a la gente que está llegando a la iglesia y a la gente que no quiere leer, que no quiere estudiar la palabra, que no quiere informarse. Entonces, ¿qué hace? Como la lora, todo lo repite. Y hemos escuchado, como dice la palabra, y salen como unas cosas, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Hermano, pero ¿dónde dice la Biblia eso, varón? Es que un día lo escuchó, y como no lee, como no estudia la palabra de Dios, como no ora, como no medita, como no se ayuna, como no hay relación con Dios, entonces mejor repito, y muchos se pierden, no por falta de movimiento, se pierden por moverse por caminos equivocados. Entonces dice, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros hoy estamos gozando de la bendición, de la promesa, del pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces nosotros somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por los rituales proféticos, somos salvos por las costumbres judías que hoy estamos viendo en las iglesias, o por las cosas que se están viendo. Un apóstol volando Costa Rica en una avioneta con galones de aceite, reclamando el territorio. Y luego criticamos a la iglesia católica porque andan con la Virgen paseándola y echando agua bendita. Hermano, hacemos cosas peores nosotros los cristianos evangélicos. Y Pablo les dijo, falsos maestros, lobos rapaces, ¿qué nos han cantado a ustedes? Oh Gálatas insensatos, ¿qué os tiene fascinados? ¿Qué los tiene embrujados? Vea, hermano, y cuando usted habla de esto, ese hombre es un hereje, ese pastor está hablando de Cash Luna. Mire, hermano, si Pablo enfrentó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a los demás discípulos y aún a Bernabé y a los judíos, imagínense lo que haría con ese montón de falsos maestros que hoy están en las iglesias de miles de personas en todo el mundo. A bibliazo limpio lo saca de las iglesias. Falsos.
ampones del evangelio, vendiendo un evangelio hoy de prosperidad, de siembra y de cosecha, siembras de fe, siembras de fe. ¿Cuándo se encontraron eso, hermano, en los evangelios? ¿Cuándo se lo encontraron en las cartas que escribió Pablo, en las epístolas? Nunca. Pues no lo hagas, hermano, porque en ese momento dejamos de ser iglesia de Jesús, iglesia de Cristo. ¿Y por qué el pastor Juan Carlos habla así? Porque Pablo así hablaba. Yo admiro a Pablo. Y Pablo decía Pablo, y es que yo agrado a Dios o agrado a los hombres. Porque si yo agradara a los hombres, ya no soy discípulo de Dios. Entonces a mí no me debe preocupar si un hombre se ofende, porque yo no estoy predicando para agradar a ningún hombre. Yo predico para agradar a Dios. Y usted puede decir, eso es herejía. Busque la Biblia, mi hermano, ya le estoy dando. La carta de Pablo a las iglesias de Galacia en Asia Menor. Ahí está. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Oiga esta palabra. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, ¿usted sabe quién fue el único que pudo cumplir con todo lo que estaba escrito en el libro de la ley? ¿Quién fue el único que pudo cumplir toda esa palabra? Jesús. Solamente nosotros estábamos bajo maldición. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque en la ley, amor, en la ley usted podía ser, vamos a ver, el mejor practicante de todo el mundo. Y fallaba en una y ya era maldito. En una cosa que usted fallara, todo lo demás ya no servía. Entonces estábamos bajo maldición. Pero así estaba escrito, hermano. La otra semana vamos a ver entonces para qué fue hecha la ley. ¿Para qué fue que Dios envió la ley? Lo vamos a ver de hoy en 8, si Dios así lo quiere, si estamos vivos y si el Señor aún no ha venido, que yo creo que aún no va a haber venido, porque aún faltan señales por cumplirse. Hoy cuando le digan a usted la fecha, como vamos a ver, como se han formado iglesias no, sectas, como se han levantado sectas por personas que un día dijeron, tengo una revelación profética, y la revelación es que tal fecha, de tal año, de tal mes, a tal hora, viene el Señor. Y dice la Biblia, y dice Pablo, falso es el profeta, porque son profecías que no se cumplen. Y así se han levantado sectas, que yo no voy a decir los nombres, pero ustedes saben cuáles son. Sectas fundamentadas en falsos profetas, que se murieron y nunca se cumplió lo que ellos predicaron. No, es que fallamos en un punto y en una coma, entonces la fecha es tal otra. No, hermano, el día y la hora nadie la sabe, nadie la conoce. Pero yo sí le puedo decir, yo creo, modestia aparte, yo creo que aún faltan señales por cumplirse antes de la venida del Señor. Pero eso no es lo que estamos hablando hoy.
La próxima semana, si el Señor no ha venido y nosotros estamos vivos, vamos a hablar para qué o por qué es la ley, cuál es el propósito de la ley. Porque aquí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, no dice en una, en todas las cosas escritas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto podemos buscar Deuteronomio 27-26 también, ahí vamos a leer. Pero vamos a correr un poquito, versículos 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? Por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley es por obras. La salvación de la ley, de la Torah, son por obras. Haga todo esto y será salvo. Pero Pablo dice, no, es por la misericordia, por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesús. Usted y yo no somos salvos, y eso es lo que hemos estado predicando, por las cosas buenas que hagamos. Hacemos cosas buenas, damos buen fruto, somos personas diferentes, somos mejores personas, porque somos salvos. Damos buen fruto porque ya somos salvos. No somos salvos porque damos buen fruto. Y de esto hemos hablado mucho. Amén. Versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley. Todos los que están bajo la ley están en maldición, pero Cristo dio su sangre para redimirnos a usted y a mí. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hermanos. Porque Él fue, dice aquí, porque Él se hizo maldición por nosotros. No, es que a veces hablamos herejías, porque así la escuchamos. Es que Cristo se hizo maldito. Hermano, eso es una herejía. No, Él se hizo maldición porque llevó sobre nosotros, sobre sus hombros, con su sangre derramada, llevó a la cruz toda aquella carga, aquella maldición que era la ley para nosotros. Porque por la ley, hermano, ninguno sería salvo. Y Cristo vino a eso. Por eso somos salvos, por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Eso lo vemos en Deuteronomio 21-23 también. Y vamos a ver el versículo 17, del 15 al 17. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Aquí está hablando Pablo, le dice a ellos, hermanos, voy a hablarles de lo cotidiano, de lo humano, ¿verdad? No les voy a hablar de nada espiritual. Hablo en términos humanos. Es que Pablo sabía predicar, mi hermano. Y por eso Pablo se molestaba y decía, pero con claridad les prediqué el Evangelio. ¿Por qué hoy ustedes se han dejado engañar, se han dejado fascinar? Y la semana pasada les decíamos, si hoy Pablo estuviera, Pablo vendría y nos dijera a los de Costa Rica, nos hubiera dicho, oh, costarricenses insensatos, ¿qué os ha fascinado? ¿Qué los ha engañado? ¿Qué los tiene embrujados? ¿Qué los tiene hipnotizados? Porque hoy están creyendo en toda esa basura que les están predicando. ¿Por qué ustedes se han dejado engañar tan fácilmente? Ya les prediqué un evangelio claro y aquí está, mi hermano. Léalo, estúdielo.
Me decía un hombre, he leído la Biblia 3 veces y no sabía nada de la Biblia en el espíritu. Cuidado si no conocía los puntos y las comas. Pero en el espíritu nunca pudo discernir una palabra como esta. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, sellado. Antes los pactos los hacían los señores con un pelo de bigote. Dice, nadie lo invalida ni le añade. Oiga esta palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, dice Pablo, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Él no le dijo, y a tu simiente, la cual es Jacob. No, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, o sea, desde antes ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Aquel pacto, la ley, no puede abrogar ese pacto. Entonces no es por la ley, hermano, no es por si usted es bueno o malo. Hay gente muy buena en el infierno, porque eran muy buenos, pero no es por obras, es por fe en el Hijo de Dios, en la simiente de Abraham, en la promesa de Dios dada a Abraham, en Jesús. Esa es la salvación y la vida eterna. Usted y yo hoy somos salvos si Cristo vive en nosotros. Y si Cristo no vive en nosotros, no somos salvos, aunque seamos muy buenos. Y he escuchado gente esta frase decir a alguna gente. Hay ateos, dice, que viven como Dios quiere o como Dios manda. Hay ateos que son mejores personas que un cristiano. Yo lo creo también, pero no son salvos, porque no es por obras, es por fe, por la fe en la simiente de Abraham, por la fe en el pacto hecho de Abraham y el pacto hecho en Dios con la humanidad, con todas las naciones, dio a su único hijo. Dice, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Hay una promesa y hemos escuchado mucho estas frases. Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, ¿cierto? O sea, esto quiere decir, la promesa que Dios hizo, y aquí dice, habla en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, ahora siendo de Dios, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ese es Dios. Ni lo invalida por la ley. La otra semana les vuelvo a repetir, vamos a ver por qué, cuál es la razón de la ley. Lo vamos a ver de hoy en 8. Entonces, ese pacto de Dios no lo invalida la ley, porque el pacto es una promesa y la ley no invalida la promesa, porque es una promesa no de hombres, una promesa de Dios. Y vamos a cerrar en el versículo 18. Dice, porque si la herencia es por la ley, oiga esto, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Usted y yo somos salvos, hermanos, por la promesa. Porque muchos de nosotros, en el nombre de Jesús, un día llegamos al cielo. Y si nosotros somos verdaderamente honestos, nos damos cuenta que muchos vamos a llegar al cielo no por haber escogido el cielo, porque bien nos hubiera gustado vivir en el mundo, es porque le estábamos huyendo al infierno. Muchos no cometemos adulterio, no porque amamos a la esposa, así es que no se eche flores, porque nuestra esposa está muy linda. Es porque tenemos a Dios en nuestro corazón, porque hay temor de Dios. Y muchos de nosotros entonces vamos a llegar al cielo, no por la herencia de la ley, o sea, no por las cosas buenas que hagamos. Dice,
Porque si usted piensa que es por las obras, por lo bueno que usted es, porque hay gente que dice, es que yo no le hago daño a nadie, y yo le creo. Pero decíamos la semana pasada, puede que una persona venda todos sus bienes y se los regale, los reparta a los pobres. Ya, pero si no cree en Jesús, no es salvo. Si no cree en la promesa, no es salvo. Puede que sea el mejor hijo, el más educado, nunca se le ha escuchado una mala palabra. Un hombre fiel a su esposa, fiel a su familia, un hombre trabajador, un hombre honrado, buen hijo, buen esposo, buen papá, buen ciudadano, buen ser humano. Bueno, casi para canonizarlo, si fuera católico lo canonizan. Pero si no cree en la promesa, no es salvo. Porque no es por obra, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí cierra Pablo. Dios le concedió a Abraham por la promesa, mediante la promesa. Abraham, y aquí es donde Pablo, yo creo que hizo lo magistral de él, poner a Abraham como ejemplo. Porque antes de Abraham no había ley. Y ellos querían que la ley se introdujera en la iglesia cristiana. Las costumbres judías, las cosas que hacían ellos, las fiestas judías, la circuncisión, el día de reposo, las fiestas judías. Y les dice, pero es que Abraham fue justificado, le fue tomado por justicia, ¿saben qué? Su fe. Entonces somos salvos por todo eso que ustedes dicen que hay que hacer, o somos salvos por fe. Es que Abraham fue salvo por la fe, porque no había ley. Pablo era un hombre sumamente inteligente, preparado. Decía Pablo, le dijo en el concilio de Jerusalén, de la ley, si hay gente que sabe, yo sé más. Y nadie fue tan celoso de las tradiciones de mis padres como yo. O sea, si ustedes saben, yo sé más. Y a mí me escogió Dios. El mismo que me dio el ministerio para los gentiles, se lo dio a Pedro para los judíos. El mismo. Pero hoy vemos a alguien que defendía la ley, a alguien que defendía las tradiciones judías, a alguien que incluso era un ferviente persecutor de los cristianos, porque él defendía la ley. Hoy, predicándole a los gentiles del Evangelio de Jesús. Vea, yo le doy la gloria a Dios, hermano. Yo no sé si usted le va a dar la gloria a Dios. El problema de las iglesias, con esto vamos terminando, los peligros de las iglesias no son los ateos, no son las religiones paganas ni las sectas religiosas. El problema de las iglesias de hoy son los falsos maestros que se han introducido en la iglesia de Cristo. Ese es el problema no está afuera, hermano. Religiones paganas siempre han habido, sectas paganas siempre han habido, ateos siempre han habido toda la existencia. Eso no es ningún problema. El problema de la iglesia son los falsos maestros. El problema de la iglesia es que esos falsos maestros han traído falsas doctrinas a la iglesia. Hermanos, gracias Martín, Mariano González, Maribel, Andrés Chacón, gracias, que Dios le bendiga. Y que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que esta noche nos han mirado. Si esta humilde prédica que nosotros, o que el Espíritu Santo nos puso, a usted le ministró, compártala. Compártala. Y esperamos que esta palabra quede almacenada en su corazón y que mañana, cuando usted vaya a su iglesia, sea cual sea,
y usted escuche que están predicando un evangelio que no es el que predicó Jesús, que no es el que viene en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no vienen las epístolas de Pablo a las iglesias, hermano, diga que estoy en el lugar equivocado. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Huya de ahí. Huya de ahí. Ah, es que mi iglesia es muy linda, aire acondicionado, mira el equipo de sonido que tiene. Tiene unos cantantes que cantan hermoso y tienen unas danzarinas preciosas. Y la infraestructura lindísima. Y tenemos 60 apóstoles y 150 profetas. Hermano, usted por eso no va a ser salvo. Usted va a ser salvo por gracia y por fe. Por la gracia de Dios, por la promesa, por fe que recibió Abraham. Por eso nosotros somos salvos y somos de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, no judía, de la fe. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana, si Dios lo permite. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el Señor.